Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día vamos con la sexta clase. Aquí me confundí aquí con los numeritos, Siete. ¿ya? Pero esta es claro, la clase 7. Más perdido todavía. Con la clase 7 del intensivo de matemáticas y hoy veremos función lineal y afín, ¿ya? Bueno, primero lo que vamos a ver es como el concepto de función, ¿ya? Que, ¿Qué es lo que es una función? Para que lo entendamos desde cero. Una función que yo lo intento como explicar de esta manera para que no se confunda tanto. Imagínense una maquinita, ¿ya? Yo tengo aquí una maquinita, ¿cierto? Por el cual nosotros colocamos algo acá y nos da algo. Entonces, nosotros, por ejemplo, a una máquina para hacer pan, ¿cierto? Nosotros hacemos la harina y toda la cosa y sale el pan listo. Ya, entonces nosotros le metemos harina. Imaginemos que esto es como una cocina mágica y nosotros le echamos harina nomás y sale el pan listo y para comer, ¿ya? Entonces, eso es lo que vendría siendo como una función, o como, así como explicarlo así como súper grande rasgo y por encimita, ¿ya? Que es como una relación existente entre dos conjuntos, entre dos elementos, ¿cierto? Con elementos, cada conjunto, que en este caso se divide en el conjunto de las preimágenes y las imágenes. Entonces, las preimágenes nos van a indicar qué valores, ¿cierto? Nosotros le metemos a la maquinita y la imagen es el conjunto de salida o lo que vendría siendo los valores que nos da la maquinita, ¿ya? ¿Qué valores nosotros recibimos de esta máquina? ¿Ya? Entonces, recapitulando todo, tenemos que una función, ¿cierto? Una máquina que nosotros le insertamos valores, le colocamos valores, que nosotros obviamente vamos a tener un conjunto determinado. Ya, por ejemplo, yo aquí tengo el conjunto el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Y de salida, por ejemplo, tengo un 7, un 8 y un 9, ¿ya? Entonces, ya, yo en esta máquina, ¿cierto? Meto el 2 y me da un 7, meto un 3 y me da un 8, y meto un 4 y me da un 9. Ya algo así como más o menos por encimita, ¿cierto? Siendo este el conjunto de las preimágenes y este el conjunto de las imágenes, ¿ya? Entonces, a todos los elementos que nosotros, para que esto sea función, lo voy a mostrar como en una pizarrita, no sé si se ve la pizarra, creo que no. Me pueden confirmar ahí? Creo que no, No, ¿o sí? no, no. Ya, voy a mostrarla, ya. Para que esto sea función, ¿cierto? Nosotros tenemos dos conjuntos de valores, dos conjuntos de números o grupos, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tengo el 2, tengo el 3, el 4, el 5, y de salida, preimagen, imagen. Y de salida tengo el 8, el 10, el 15 y el 20, supongamos. Entonces, el 2 me da un 8, ¿ya? Yo meto el 2 a la máquina, me da un 8. Yo meto el 3 a la máquina, me da un 10. Ahora supongamos que, por ejemplo, yo meto un 4 a la máquina y también me da un 8, ¿ya? Y ahora el 5, por ejemplo, me da un 15, ¿ya? Entonces, para que esto sea función y se cumpla esto, cada conjunto de las preimágenes o del dominio debe estar asociado a un valor, exclusivamente a un valor del conjunto de salida de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros lo vemos como en un plano cartesiano, este el eje X, este el eje Y, ¿en qué caso no es función? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos algo así, imaginemos que tenemos eso. ¿Por qué esto no es función? Porque si se fijan en el eje X acá, hay dos trocitos que pertenecen a cada una de las imágenes, ¿ya? Las preimágenes corresponden al eje X y la imagen corresponde al eje Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, supongamos que el conjunto de la preimagen es un 2, ¿ya? Pero si se fijan, el 2 nos da, no sé, un 10 y nos da un 20. Entonces, se fijan, esto cómo quedaría como según lo que está acá arriba, nos quedaría como un 2,
nos quería un 20 y un 10. Entonces el 2 está asociado a dos, o sea, a dos valores del conjunto de las imágenes, ¿ya? Entonces este caso no sería función. Y tampoco pueden quedar, por ejemplo, valores vacíos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este grupo de las preimágenes nosotros le agregamos un 6, pero este valor 6 no tiene una imagen, ¿cierto? No es función. ¿Por qué? Porque si no quedaría como intercal, como cortado. Mira, voy a hacer un ejemplo acá. Con los mismos numeritos que estamos aquí, ¿cierto? Entonces esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6, y aquí están los demás, ¿ya? Entonces, el 2 nos da el 8, ya supongamos que el 8 está por aquí, ya el 8 está aquí. Luego el 3 nos da el 10, ya el 10 está como por aquí, ¿ya? El 4 nos da el 8, ¿no? ¿Cierto? Aquí. Y después el 5 nos da el 15 está como por acá arriba. Ya, entonces nos quería algo como esto. Así. ¿Ya? Pero si se fijan, cuando nosotros ponemos un 6, esto está cortado. No hay una imagen acá. No hay nada acá. Entonces, por ejemplo, si aquí hay otro valor 7, ¿cierto? Que tiene una imagen, por ejemplo, en 20, el 7 va a estar acá arriba y el 20 va a estar acá. Pero si fijan, la imagen está cortada. No hay una imagen acá. Entonces, por lo tanto, esto no es función. Lo mismo que en el caso anterior. Nosotros teníamos dos conjuntos de los cuales vamos a suponer que tengo el 2, el 3, el 4, acá el 5, 6 y 7, ¿cierto? El 2 tiene imagen 5, hice medio chueco, el 2 tiene imagen 5, el 3 tiene imagen 6, y el mismo 3, por ejemplo, tiene imagen 5, ¿ya? Esto no, ¿por qué? Porque si fijan, hagámoslo, tengo el 2 acá, tiene imagen en 5, el 3 tiene imagen en 6, que es por acá arribita, y tiene imagen en 5, acá abajo. ¿Cierto? Entonces, esto de aquí no es función porque tengo como una recta para acá, otra recta para acá, entonces como que no tengo nada claro, ¿se fijan? O el otro ejemplo de verlo era cuando tenía como cosas así, ¿ya? Entonces tengo como algo así en la función. Si se fijan, esto no es función porque el conjunto de las preimágenes tiene asociados dos, uno o más valores, ¿cierto? De los cuales no le permite ser función, ¿ya? No sé si van entendiendo hasta ahora o les va quedando todo claro cómo diferenciar si es que son función o no son función, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces yo voy a decir, la tiene imagen en E, el B tiene imagen en F, el C tiene imagen en F, y el C tiene imagen acá. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esto de acá es función? ¿Qué me dice la gente? La idea es que vayamos respondiendo para que esto sea más interactiva esta cosa. ¿Eso de aquí es función? Creo que sí. Ya. Lo de acá no. Sí es función. ¿Por qué? Porque el C, o sea, el A, tiene un valor que se lee, ¿cierto? El B tiene un valor que es el F, el C tiene solo un valor que es el F, y el D tiene un valor que es el H. Si se fijan, las imágenes pueden tener más de un valor en la preimagen, pero la preimagen no puede tener más de un valor asociado a él, po. Entonces el A, por ejemplo, en este caso, el A, si yo digo ya, el A también está en G, eso no sería función porque el A tiene dos valores de la imagen asociados a él, po, y eso no se puede. Pero sí, la preimagen puede tener este mismo ejemplo al contrario, que el F pertenece, ¿cierto? Me da la preimagen en este caso de F es B y también es C, ¿ya? Solo puede tener una, en este caso, para que sea función, ¿ya? Y si se fijan acá el H está solita y da lo mismo,
¿Por qué? Porque mientras mi conjunto de las preimágenes tenga una imagen, no me importa si es que tengo una imagen solita, sin preimagen, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo tuviera acá un grupo A, B, C, D, X, E, F, G y H, ¿cierto? Y digo ya, el A tiene al E, el B tiene al F y el D tiene al G. Si se fijan, ¿qué tengo solito acá? El C. Y el C no puede estar solito, ¿ya? A no ser que nosotros, por ejemplo, lo excluyamos, ¿ya? Nosotros excluyamos estos valores de las funciones, de las preimágenes, como ¿qué ejemplo así práctico es como que textual que sale en la prueba y para que se entienda esto? Es cuando nos dicen ya, sea la siguiente función perteneciente, ¿cierto? Al conjunto de los números reales, ¿cierto? Por ejemplo, menos el cero. Entonces, ¿qué nos dice esta función? ¿Cierto? Que todos los números reales tienen un conjunto en el dominio de todos los reales, pero no tiene al cero incluido. Entonces, para nosotros, si queremos, por ejemplo, sacar a un valor de nuestra función, debemos escribir, ¿cierto? Perteneciente al conjunto o al dominio, ¿cierto? De tales números, pero a excepción, por ejemplo, aquí lo tengo escrito del C, ¿ya? Entonces, eso es como, podría ser de la forma 1/x, claro, a eso iba a llegar. Nosotros tenemos, ¿cierto? Esta función 1/x, y yo digo que es perteneciente al conjunto, el dominio de los conjuntos de números reales, ¿ya? Pero, ¿qué reales no puede tomar? El cero. X no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si no, esta fracción, ¿cierto? Se indefine. No tiene un valor fijo, ¿cierto? Nosotros, las primeras clases ya habíamos mostrado algunas evidencias de por qué esto no puede ser cero, ¿ya? Entonces, esto sería una acepción. Entonces, nosotros escribimos perteneciente a los números reales, ¿cierto? Menos el cero, sin incluir al cero. ¿Ya? Entonces, dentro de nosotros, nuestro conjunto de las preimágenes, tenemos todos los valores, pero el cero está afuera, o lo sacamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes el cero estaba adentro, pero no tenía una imagen de salida. Ya no tenía una imagen asociada a él. Es por eso que se dice o se escribe de esta forma, ¿cierto? Para nosotros evidenciar que nosotros sacamos un número o que este número no tiene imagen, por lo tanto lo vamos a sacar del conjunto, del dominio. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Más o menos? ¿Qué dicen? Sí, profe, sí, voy entendiendo. Bacán. Ya. Me gusta la actitud. Vamos a cambiar entonces la diapo para explicar algunas otras cositas más. Entonces, ahí. Entonces, le adelanté un poquito lo que vendría siendo la imagen y la hiperimagen, ¿cierto? Pero es para que vayamos entendiendo. La imagen, ¿cierto? Vamos a empezar primero por la preimagen, que vendría siendo la variable independiente. ¿Cuál es nuestra variable independiente? La x. Entonces, yo en un gráfico, en un plano cartesiano, ¿cierto? Yo tengo mis dos ejes, que es el eje x y el eje y, ¿ya? Entonces, en este contexto de funciones, nosotros vamos a cambiarle como, bueno, vamos a relacionarle, ¿cierto?, con distintos nombres a estos ejes. Entonces, uno de los nombres vendría siendo la variable independiente. ¿Ya? ¿Por qué independiente? Porque depende del valor que nosotros les demos, ¿cierto?, a la función. Po. Entonces, nosotros, por ejemplo, es independiente que sea el 2, el 3, el 4, el 5, o si yo quiero el -10, etcétera, etcétera. Pero en cambio, la variable dependiente, que es el eje y, se llama así porque va a depender explícitamente del conjunto de las preimágenes. Entonces, va a depender del tipo de función, ¿cierto? Que, por ejemplo, el 2 tenga asociado una imagen, no sé, 4, acá. Entonces, la variable y va a tomar el nombre de variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de x, depende del valor que tenga x para que sea una u otra cosa. Por ejemplo, en 3 puede ser 5, si se fijan, puede ser 5. En 4 puede ser 10, va a estar más arribita. En -10 puede ser 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, va a depender del valor que yo le dé a esta función, ¿cierto? O que yo le inserte a la máquina para que me dé un valor determinado. Va a ser dependiente, en este caso, del conjunto de las preimágenes, ¿ya? Y esos son los nombres que tiene, ¿ya? Porque si es que lo encuentran como
en distinto lenguaje o con otros nombres cambiados. Se puede llamarle X, variable independiente o conjunto de las preimágenes, ¿ya? Entonces, estos son los valores que se evalúan en la función que nosotros vamos a evaluar, que nosotros vamos a insertarle a la máquina, ¿ya? Pero en cambio, el eje Y son los valores que me van a dar, que la máquina me va a dar. Entonces, si yo a la máquina le pongo harina, una máquina mágica, le pongo harina, la máquina me va a dar un pan. Pero si, por ejemplo, yo le pongo, no sé, unos champiñones, me va a dar unos champiñones salteados. Entonces va a depender de que yo le ponga a la máquina nuestra variable dependiente que va a ser el eje Y, ¿ya? Que pertenece al codominio de la función, que son los posibles valores que puede tener la imagen, ¿ya? O en este caso el recorrido de la función. Y aquí vamos a ver después lo que es cada cosa. Si se fijan, cada X tiene asociada una única imagen, mientras que las demás, en este caso las preimágenes, que aquí faltó preimágenes, pueden tener varias, o sea, las imágenes pueden tener varias preimágenes asociadas. Ya es lo que les explicaba delante. Tengo dos conjuntos, pero por ejemplo, el conjunto de las imágenes puede tener dos preimágenes asociadas a él, pero una preimagen no puede tener dos imágenes. ¿Ya? No puede tener dos imágenes una preimagen. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, aquí vendría siendo lo que se conoce como diagrama sagital, ¿cierto? Tengo que vendría siendo A, el dominio, ¿ya? Esto es dominio, y B, el recorrido, que son los valores que toma, ¿cierto? Nuestra función. Entonces, el dominio del conjunto A, ¿cierto? Tiene los valores A, B, C y D. Entonces, el recorrido, que es el conjunto B, me da el 1, el 2, el 3, el 4. Este caso sería una función, ¿por qué? Porque cada X, cada valor de nuestro conjunto del dominio, tiene asociado exclusivamente un valor en el recorrido, no más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Por ejemplo, si yo quiero decir ya, en este caso aquí hay un ejemplo, la imagen de C es 3. Entonces, si nos fijamos, la imagen de C es 3. ¿Por qué? Porque C es la preimagen y la imagen de C es 3. O puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es la imagen de B? La imagen de B es 2. O la imagen de A es 1. ¿Ya? Y aquí tengo otro ejemplo, ¿cierto? Si se fijan acá, este es el ejemplo que les puede servir también, porque pues, se puede cumplir y es función. ¿Por qué? Porque cada uno de los conjuntos, ¿cierto? El valor del dominio está asociado exclusivamente a uno del recorrido. Pero el recorrido da lo mismo, por ejemplo, si hay uno que no tiene preimagen, ya no importa, ¿sí? En este caso va a seguir siendo función. Mientras que no haya, por ejemplo, el 1 que tenga, por ejemplo, imagen en el 1 y en el 3, esto no va a ser función. ¿Por qué? Porque tiene dos valores, ¿ya? ¿Cómo van hasta ahora? Y aquí un ejemplito para que vayamos soltando la mano, ¿ya? En este caso, me dicen para la función eh, f de x, ¿cierto? Igual a 3x menos 5, ¿ya? Entonces, esta es mi máquina, ¿ya? Esta va a ser mi máquina, exclusivamente única. Ya vamos a decir que esta máquina es única, ¿cierto? Y va a depender de los valores que nosotros le pongamos al x, ya nos va a dar un y. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? De que el f de x, ¿cierto? Es lo mismo que decir, por ejemplo, cambiarle las letras, ¿cierto? O sea, la forma que estoy decir y va a ser igual a 3x menos 5. ¿Por qué? Porque recordemos que y es la variable dependiente. Entonces, si se fijan acá, dice en función de x. Entonces, que diga en función de x va a decirnos que va a depender del valor que tome x el resultado de esta ecuación. Entonces, por eso que yo puedo decir que f de x es lo mismo que escribirlo de esta forma, que y es igual a 3x menos 5. Ya, entonces aquí nos preguntan cuál es la preimagen de 0. Ya, entonces, al preguntarnos por la preimagen de 0, nos están diciendo que el 0, ¿cierto? Está en la imagen, porque nos están preguntando el valor, qué valor tiene antes de la maquinita. Por ejemplo, ¿cuál es la preimagen del pan, ¿cierto? De la harina, ¿ya? No sé si se entiende más o menos como esa lógica que estoy haciendo, para que vayan entendiendo. Entonces, la preimagen, ¿cierto? Imaginémonos acá arriba, tengo un 0. ¿Ya? Nos están preguntando la preimagen de 0. Nos están
preguntando cuál es este valor de acá para que la imagen me dé el... ¿Cuál es la imagen? 0. Entonces, ¿qué significa esto? De que la imagen como que la variable dependiente o el eje y. Entonces yo voy a decir que el i va a valer 0, ya porque es la imagen. Y me tiene que dar 0. Si se fijan, esto es una ecuación. Por lo tanto, dar 0. Entonces, al yo plantear esto y decir que el y explícitamente me tiene que dar 0, me va a quedar 3x menos 5, pero ahora lo que plantea esta ecuación es que yo necesito preguntarme qué x cumple para que me dé 0. Entonces voy a despejar x, ¿cierto? Esto ya lo sabemos hacer. ¿Cómo despejamos x, cierto? Aquí restamos, o sea, sumamos 5 a ambos lados. Tengo 5 es igual a 3x, despejo el x, ¿cierto? Divido por 3 y tengo 5 tercios. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de la preimagen de 0, el que acabamos de encontrar. Voy a borrar todo esto para hacer el otro. Ahora nos preguntan cuál es la imagen de 1. Al preguntarnos cuál es la imagen, nos están preguntando por la variable o sea, dependiente, o sea, la y. Entonces, tengo f de x es igual a 3x menos 5. Me están preguntando la imagen de 1. Entonces, al preguntarnos por la imagen, yo voy a decir ya. El 1 lo voy a meter en la función y ese resultado me va a dar un y, ya que está en función de f de x. ¿Por qué? Porque es la variable dependiente. Entonces y tiene que ser igual a 3x menos 5. Y nos preguntan la imagen. Entonces simplemente reemplazo en la ecuación 1. Tengo que 3 por 1, ¿cierto? 3 por 1 menos 5. Entonces, esto me va a dar y. Por lo tanto, la imagen, en este caso, en esta función, en esta máquina, va a ser, la imagen de 1 va a ser menos 2. ¿Ya? Y este valor de acá abajito queda tarea para ustedes para que vayan practicando. ¿Ya? Los conceptos. El dominio es lo que le venía diciendo en los conjuntos que tenemos, ¿cierto? Son el conjunto de las preimágenes o los valores que se le asignan a X. Por ejemplo, en el caso que nosotros lo vemos típico, que nos digan ya, imagínense esta función, la misma nos dicen ya, perteneciente al conjunto de los números reales. ¿Qué significa que pertenezca al conjunto de los números reales? Que, que solamente puedo poner valores, cualquier número de los números reales, pero por ejemplo, si me dicen ya, perteneciente a los números naturales, perteneciente a los naturales, ¿cierto? Que me diga perteneciente a los naturales significa que solamente puedo poner valores positivos. Ya entonces puedo poner el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Pero no puedo poner, por ejemplo, 2 quintos o 7 cuartos, ¿no? Porque esos son números racionales. Entonces solamente me permite colocar números naturales. Eso es lo que vendría siendo como el dominio, para que lo vean de esa forma, ¿ya? O por ejemplo, aquí como en este caso yo les digo ya, el dominio, ¿cierto? El conjunto de los números A, B, C y D. Ese en este caso es mi dominio, ¿ya? Y mi recorrido, ¿cierto? Son los valores de salida o el eje Y, ¿cierto? Que son las variables dependientes y están asociados a qué X yo le meta la función y me lo va a dar. Entonces, en el caso de acá arriba, por ejemplo, imagínense que nos dice los números naturales. Ya, entonces, pero si se fijan, yo al reemplazar un número natural, por ejemplo el 1, ¿cierto? A esta función, me va a dar un menos 2. Entonces, el recorrido de esta función van a ser los números, ¿cierto? Enteros desde el menos 2 hacia adelante. ¿Ya? Porque, no, porque ese es el menor valor que puede tomar la función. ¿Ya? Entonces van a estar los valores, ¿cierto? El número entero, que son desde el menos 2 en adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora si yo a esta función le pongo un 2, ¿qué me va a dar? 2 por 3, 6, y esto me va a dar 1. ¿Por qué? Porque es 6 menos 5 y esto va a ser 1. ¿Ya? Entonces, supongamos que el dominio en esta función son estos mismos números. ¿Ya? El 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, ya tengo mi recorrido al primer valor, ¿cierto? Que es menos 2. Luego, tengo el 1. Ahora,
pongo el 3 en la función, 3 por 3 es 9, menos 5 es 4, luego tengo 4, lo pongo en la función, 3 por 4 es 12, menos 5 es 7. Entonces el recorrido de esta función, de este dominio que yo dije aquí, va a ser este. Ese va a ser el recorrido, ¿ya? Pero el codominio es como algo, es como una rama, por así decirlo, no como una rama, pero es como muy similar al recorrido, pero no habla como de los valores que puede tomar. Entonces aquí como codominio yo digo ya, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar el 1 y el 4. Eso serían parte del recorrido, ¿cierto? Que sería nuestro codominio de la función. ¿Ya? Entonces esto es un codominio, por ejemplo. ¿Qué valores puede tomar el X? Entonces él puede tomar los valores, ¿cierto? De 1 y de 4. ¿Ya? Si es que yo, por ejemplo, me pongo a poner otro X, va a tener otro valor, ¿cierto? Que puede tomar esta función. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van bien? ¿Qué dicen? Sí, profe, bien, bien. Bacán. Esa es la actitud. Ya, voy. ¿Cómo sería esto en el plano cartesiano, cierto? ¿Cómo se evalúan las funciones? Básicamente lo que vamos a hacer es al X, ¿cierto? A nuestro X, vamos a reemplazar. Entonces, nosotros tenemos esta función que es X más 1, ¿ya? Sea la función X más 1 perteneciente al dominio de qué? De este conjunto de números, ¿cierto? Porque esos números nos están diciendo acá, ¿ya? Perteneciente a este dominio de los números, que va desde el menos 2 hasta el 2, ¿cierto? Entonces yo voy a reemplazar. ¿Cómo? El menos 2 lo meto en la función. ¿Ya? Entonces si meto el menos 2 en la función, ¿qué me va a dar? Menos 2 más 1, ¿cierto? Me va a dar menos 1. Si yo meto el menos 1, me va a quedar 0. Si meto 0, me va a quedar 1. Si meto 1, me va a quedar 2. Y si meto 2, me va a quedar 3. ¿Cómo se grafica esto? Primero lo que vamos a hacer es nosotros irnos, ¿cierto? A nuestro eje X. Ya aquí vamos a correr un poquito para atrás la esta. Entonces, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Aquí al medio, ¿cierto? Que es el origen, ¿ya? Está el 0,0. Entonces está nuestro 0,0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee estas cosas como coordenadas? Ya que esto vendría siendo X, Y. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es primero identificar el X. ¿Cuál es el X? Menos 2. Entonces nos vamos al menos 2. Imaginémonos que esto es 1, ¿cierto? Y esto es menos 2. Aquí está el menos 2. Entonces va a estar acá, en este ladito. Y ahora va a depender del valor de Y, qué tan alto va a estar, po. Si se fijan, puede estar para allá arriba o puede irse para abajo. ¿Ya? Va a depender de la función, ¿cierto? Donde se encuentre en Y. ¿Ya? Por eso es que es la variable dependiente. En este caso, el Y corta, ¿cierto? Está en el punto menos 1. Entonces aquí va a estar menos 1 y el punto va a estar como por acá. Entonces va a estar en X menos 2, nosotros nos vamos a menos 2 y bajamos una unidad. ¿Por qué? Porque es menos 1. ¿Ya? Entonces nos va a quedar ahí. Lo tengo en menos 1. ¿Ahora qué? Voy al siguiente. El X menos 1 está acá. ¿Ya? Está aquí. Ahora está en 0. En 0. O sea, el X, o sea, nuestra Y está en 0. ¿Ya? O sea, está en esta parte de acá. Aquí, como lo puse. Luego tengo el 0 en el X. El 0 en el X es en esta parte de aquí. En esa parte de ahí. ¿Ya? Entonces, en 0 en X, pero en 1 en Y. O sea, arribita. Luego, en 1 en X, pero en 2 en Y. Luego, en 2 en X, pero en 3 en Y. Entonces esta cosa me va a quedar algo como esto. ¿Ya? Y bueno, lo que íbamos diciendo hasta ahora, ¿cómo se escribe esta forma así como que es como está anotado como con los puntos, ¿cierto? Es así, primero el X y luego el Y. Entonces, en este caso, el primer punto, ¿cierto? Es menos 2,1. Menos 2,1, ¿por qué? Porque está en el X2 y en el Y1. ¿Ya? Y así con todos los demás puntos. Por ejemplo, el menos 1,0, el 0,1, el 0,2, el 2, o sea, el 1,2 y el 2,3. ¿Ya? Y hay distintos tipos de funciones. ¿Ya? Tenemos una función continua, función creciente, constante, decreciente, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, ¿qué deben saber de aquí? ¿Qué es importante? Nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, de función creciente, ¿ya? Cuando veamos que nuestra
pendiente, que ya después lo vamos a explicar más en detalle, o el concepto de pendiente, o todo esto relacionado, pero en sí la función creciente es cuando va hacia arriba la función, cuando crece, ya suena lógico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, vos, durante el mes de agosto, ¿cierto? Nosotros podemos graficar, no sé, por la variación que tuvo los casos COVID, y si se fijan, creció, ya, supongamos que creció, de hecho creció, ahora por esta última semana por el 18 y toda la cosa, entonces creció, y es una función creciente. ¿Por qué? Porque va a tender a ir hacia arriba, hacia los positivos en Y y en X, ¿ya? Pero en cambio, vamos a hablar de función decreciente cuando esta curva, ¿cierto?, vaya bajando. Entonces, no sé, po, desde que se implementó la vacuna, ¿cierto?, se han visto reflejados en la disminución de los contagios por COVID. Entonces, se fijan, la variación, ¿cierto? No sé, pues este es el mes de abril, esto es abril, y aquí está, no sé, pues en septiembre, ¿ya? Entonces, fijan, durante abril a septiembre esta función fue decreciendo, fue bajando, fue disminuyendo, ¿cierto? Que en este caso tiende a disminuir en el eje Y, ¿ya? Entonces lo podemos encontrar de distintas formas, por ejemplo, así, podemos encontrar una que sea así, ¿cierto? Que la función vaya para allá, ¿cierto? Podemos encontrar otra función que vaya, por ejemplo, tenga una pendiente menos inclinada, que vaya de esa forma, y van a haber distintos tipos de funciones, ¿ya? Y tengo otra, que es la que está aquí, que es muy importante que la sepan, que es la constante. La función constante, lo que quiere decir, como su nombre nos dice, es que siempre va a tener un valor fijo en Y. Ya recordemos cuál es el valor Y, que es la variable dependiente. Entonces, si se fijan, yo tengo una máquina, ¿cierto? Que en este caso me va a hacer puros cuchuflí. Entonces de la máquina van a salir puros cuchuflí. Y si yo le pongo, por ejemplo, no sé, pues, un dulce, me va a salir un cuchuflí. Si yo le pongo arroz, me va a salir un cuchuflí. Entonces siempre me va a salir lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? O cómo se vería reflejado escrito. Nos dicen, por ejemplo, f de x, ¿cierto? Para cualquier x, esto va a valer 10. ¿Ya? Entonces, si fijan, ¿por qué es constante? Porque no hay donde yo pueda reemplazar la x, po. No hay un valor donde yo la pueda reemplazar. Entonces, por ejemplo, si yo digo que x vale 1, ya X va a valer 1, pero ¿dónde la reemplazo aquí? No tengo por dónde, pues entonces no va a cambiar. Entonces siempre va a ser 10. Siempre va a estar acá en 10, en el Y10. ¿Por qué? Porque no es un valor que no va a cambiar nunca, ya porque es constante. Pero por ejemplo, si yo tengo otra función, f de x, ¿cierto? Con x más 10, ahí cambia un poco. ¿Por qué? Porque yo al x, ¿cierto? Aquí tengo dónde reemplazarlo. Entonces esto ya no va a ser una función constante. La función constante es cuando solamente tengo un resultado definido y que se va a cumplir siempre. F de x, por ejemplo, es igual a pi. ¿Ya? Yo con cualquier x que le ponga esto me va a dar pi. O con f de x igual a 5. Ya siempre, a cualquier x me va a dar 5 siempre. O a f de x, a ver si crees que f de x, ¿cierto? Igual a menos 3. ¿Qué significa que sea menos 3? Que siempre va a estar acá abajito, ¿ya? A lo x negativo. Ya recordemos que los positivos van hacia arriba, ¿cierto? En el eje X, o sea, en el eje Y, en el eje X van hacia la derecha, y los negativos, ¿cierto? En el eje Y van hacia abajo, y los negativos en el eje X van hacia la izquierda, ya en un plano cartesiano. Entonces, con esas cosas dichas, vamos a pasar, ¿cierto?, a lo que vendría siendo el concepto de función lineal, ya que ahora vamos a empezar más de lleno en la materia, ¿ya? Y para eso me voy a ir antes que nada, bueno, para explicar un poquito lo que vendría siendo la función lineal. La función lineal, ¿cierto? Básicamente, como su nombre nos dice, es una función, ¿cierto?, que está definida y que siempre va a pasar por el origen. Ya va a ser una línea que siempre va a pasar por el origen. ¿Cuál es el origen? El 0,0. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar un poquito aquí a cambiar la pantalla y vamos a escribir algunas cosas. ¿Ya? Entonces, yo tengo una función lineal, ¿ya?, que tiene ciertas características. Una de ellas, como ya la vieron, es que pasa siempre por el 0,0. Siempre pasa por el origen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se denota una función lineal?
se denota de la forma f de x es igual a ax, ¿ya? O más general, para que se den un poquito más cuenta de esto, dm por x. Deme un segundito para cerrar la ventana, que había mucha bulla, ahora sí. Entonces, de la forma general, ¿cierto? Se denota como m por x, siendo m la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? La función lineal cumple con esta característica de que siempre va a pasar por el origen. Entonces yo tengo aquí un ejemplo, f de x es igual a 5x, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea 5x? Que yo al ponerle un valor de x, ¿cierto? Al reemplazarlo en la función lo voy a tener que multiplicar por 5, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el 0 en esta función, ¿qué tendré? 5 por 0 y eso es 0. Entonces, pasa por el origen. ¿Por qué? Porque yo al reemplazar 0 en esta función voy a tener en el plano, ¿cierto? El punto 0,0, o sea, el origen. Pero si yo, por ejemplo, reemplazo 1, voy a tener el corte, ¿cierto? Que en este, o sea, voy a tener el punto 1, ¿cierto? En el eje X, pero 5 en el Y. O sea, va a estar acá arriba. Pero si yo, por ejemplo, le pongo menos 1, voy a tener un menos 5. Menos 1 y voy a tener acá abajo menos 5. 5 negativo. Entonces va a estar acá abajo. Y si se fijan, esta pendiente más inclinada todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el concepto de pendiente? Es el concepto de inclinación. Es como lo que veíamos delante con la Tierra. Entonces, este concepto, o sea, lo que vendría siendo esta pendiente, va a ir aumentando a medida que va a aumentar, ¿cierto?, el valor de la pendiente, que en este caso es m, ¿ya? ¿Qué es la inclinación? ¿Cierto? Que va a tener en este caso la recta. Ya, por ejemplo, no sé, pues, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes van subiendo el cerro, se dan cuenta como que va como está como muy empinada la calle. Entonces eso quiere decir que la pendiente, ¿cierto? Tiene una pendiente con un grado de inclinación alto. ¿Por qué? Porque está como muy levantada. Pero en cambio, si está como planita, si se fijan, por ejemplo, así, está tranquilita, está violita, pero por ejemplo, no sé, pues hay partes en el cerro que están así, que están más empinadas, ¿ya? Entonces, esto lo pueden asociar si es que se lo vea como que es la pendiente, ¿ya? Suena como bastante obvio igual por el nombre, pero por si acaso, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a calcular la pendiente? Lo vamos a calcular, ¿cierto? De muchas formas, ¿ya? Pero, como siempre, hay que ir resumiendo las cosas y tratar de que sea más ágil, po. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Va a estar dada por el cociente, ¿cierto? Entre la diferencia de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué es esto? ¿Qué significa lo que anoté acá? De que la pendiente la voy a calcular como la diferencia entre las distancias, ¿cierto? De los puntos, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, yo tengo el punto 1, ¿cierto? Punto 1, que en este caso es 0,0. Y tengo el punto 2, que en este caso es 1,5. 1,5. Entonces, yo digo, ya, esta es la fórmula de pendiente. Voy a reemplazar. ¿Qué tengo? El x, el y2 lo resto con el y1. ¿Cuál es mi x? ¿Cuál es mi y? Este es mi x y este es mi y. ¿Ya? Entonces, el y2 es el segundo punto. ¿Ya? Si los ponen al revés, da lo mismo, van a llegar al resultado igual. Ahí después vamos a ver un ejemplo que, por ejemplo, si yo digo que este es mi punto 1, este es mi punto 1, que es el 1,5, y el otro es mi punto 2, vamos a llegar al mismo resultado, ahí se van a dar cuenta. Entonces, resto, que tengo y2 menos y1, que en este caso es 5 menos 0. Tengo 5 menos 0, ¿ya? Y en este caso, al otro lado, que tengo la resta, ¿cierto?, del eje X. Entonces el punto 2, en este caso es 1 menos 0. 1 menos 0. ¿Y eso cuánto me da? 5. Sobre 1, que esto es 5. ¿Ya? Así es como se calcula la pendiente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Imagínense, tengo esta recta. Tengo esta recta, ¿cierto? Que pasa por el punto 3,4. Pasa por el punto 3,4. En las ecuaciones lineales, ¿cierto? Son súper fáciles de calcular porque si se fijan, siempre va a pasar por el origen. Entonces este punto acá siempre va a ser 0, 0,0. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es calcular la distancia entre aquí y acá, que es 4, y acá, que es 3, po.
entonces vamos a decir que la pendiente en este caso es 4,3, sin usar ninguna fórmula, ¿ya? Pero por ejemplo, imagínense nosotros tuviéramos, bueno, igual después lo vamos a ver, que en este caso vendría siendo con la función afín, que hay que tener un poquito más de cuidado, pero con la función lineal sale bastante rápido el cálculo de pendiente. ¿Por qué? Por esto, ¿ya? Porque al ser este en el 0, 0, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es como calcular la distancia no sé si se fijan, como del triángulo, ¿ya? Calcular, por ejemplo, esta base y esta altura, ¿ya? Entonces, no sé, pues, imagínense, tengo otro ejemplo acá y tengo esta recta. Entonces, esta recta es, ¿cierto? Si se fijan, ahora cambió la pendiente. Si se fijan antes, ay, no sé por qué lo borré. Ahí sí. Si se fijan antes, la pendiente era positiva, ¿ya? ¿Qué significa que sea positiva? O creciente, que va hacia arriba, ¿ya? En Y positivo. Pero en cambio, en este ejemplo de acá tengo una pendiente negativa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, no sé, po, a modo rápido este cálculo para hacerlo más efectivo del cálculo de la pendiente? Imagínense que aquí tengo menos 7 y acá tengo 2. Y digo, pucha, ¿cómo calculo la pendiente? Me confunde tanto signo y tanta cuestión. Lo mismo, ustedes que tienen que decir ya, ¿cuánta distancia hay de aquí a acá? Hay 7, ¿cierto? Y de aquí a acá hay 2. Entonces 2 sobre 7, ¿ya? Pero ahora, como la pendiente es negativa, esto va a tener un signo menos. Vamos a otro ejemplo. Yo tengo esta pendiente, que pasa por el 0, 0, ¿cierto? Ahí, pasa por el 0, 0, ¿cierto? Y tengo en 5,10, ¿ya? Yo para ver la pendiente acá, ¿cierto? Simplemente el cociente, ¿cierto? Entre el eje Y sobre el eje X, que es 10 sobre 5, y esto es pendiente 2. O sea, M tiene el valor de 2. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esto. Pero yo, si tuviera otro acá, y digo ya, este va para este lado y tiene, no sé, pues, pendiente, voy a hacer un poquito más, ahí, ahí. Entonces, esto tiene, no sé, menos 20, ¿cierto? Y aquí corta en 1, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo. ¿Cuánta distancia hay de aquí a acá? 1. ¿Sobre qué? Sobre cuánta distancia hay acá a acá? 20. Ahora, el signo. ¿Qué signo es? Es una recta creciente o decreciente, por lo tanto tiene un signo negativo. Esto para no ocupar la fórmula. ¿Por qué? Porque en sí la fórmula sirve, pero si se confunden con los números van a tener problemas y les va a quedar todo malo y se van a confundir y toda la cosa. Entonces lo recomiendo hasta cierto punto lo de la fórmula, ¿ya? Pero en sí, en este caso de la función lineal, nosotros podemos calcular un poquito más rápido este caso la pendiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre va a pasar por el 0, 0. Pero tenemos otro caso que vendría siendo la función afín. No sé si me pasa algo más por aquí. No, ya dijimos que es cierto que la función puede ser una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, está decreciendo, o una pendiente positiva que va creciendo. ¿Ya? Entonces está dada de la forma m, x, ¿cierto? Siendo m la pendiente que va a tener esta recta y x el valor que yo voy a cambiar después en la ecuación. Pero tengo otro caso, ¿cierto? Que es la función afín. La función afín es prácticamente igual a la anterior con un solo detalle, de que va a cortar en el eje Y en un punto distinto al 0,0. ¿Qué quiere decir esto? En la función lineal, yo al eje Y lo cortaba en 0 y al X lo voy a cortar en 0. ¿Por qué? Porque era el origen. Pero en una función afín lo voy a cortar en un punto distinto. Por ejemplo, imagínense, tengo esta función, ¿cierto? Y corta acá abajo. O sea, la recta va a pasar por aquí. Si se fijan, como que se trasladó, como que está en otro lado, ¿ya? Si es que la hubiéramos como mirado desde el 0,0 del origen que pasaba por aquí esta función afín, ¿cierto? Lo que hace es como al tener un coeficiente de posición, que es el nombre que toma, que es el corte en el eje Y, ¿cierto? Va a estar como o hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo esta misma recta, ¿ya? Imagínense con la misma pendiente, pero yo en este caso tiene coeficiente de posición negativo, imaginémonos que el n es igual a -2, pero aquí, por ejemplo, voy a tener la misma pendiente, en otra función con la misma pendiente, pero el coeficiente de posición lo voy a tener en 2, o sea, n va a ser positivo. Si fijan, la recta va a ser la misma, pero la subí, subí algunas cantidades.
¿ya? La subí n veces, o sea, la subí n cantidades o la bajé n cantidades. Ya entonces, si tengo la recta, ¿cierto? De tal pendiente y tiene un coeficiente de posición negativo, que quiere decir que la recta bajó 2 unidades, ¿cierto? Que corta el eje en -2, al eje Y en -2, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas cosas por acá, para que quedemos claros, ¿cierto? A ver si me deja borrar aquí. Ya. Entonces, tengo la función afín, que se denota como la forma f de x es igual a m por x más n. Y aquí es donde sale nuestro amiguito nuevo, que en este caso vendría siendo el n. Acá, en la función lineal, nosotros también podríamos decir que esto tiene una forma n, como la función así, o sea, afín. Pero el n va a valer 0. ¿Ya? Entonces aquí la función lineal yo la puedo escribir de esta forma igual, si se fijan, pero con el n igual a 0. Pero al ser n 0, ¿cierto? No va a haber nada aquí, ¿cierto? Va a estar solamente mx. Pero en este caso, la función afín, ahí sí. En este caso, en la función afín va a tener un m, ¿ya? O sea, un n, pero tiene que ser distinto de 0. El n no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si es 0 va a ser una función lineal. ¿Ya? Por eso aquí recalco tanto esa idea del 0. ¿Por qué? Porque si n vale 0, ya no es función afín y es función lineal. ¿Ya? Entonces no va a cumplir con ciertas cosas. La idea de las pendientes es la misma. Hasta ahora lo de la pendiente se mantiene igual, ¿cierto? Nosotros sabemos que la pendiente, ¿cierto? La calculamos de la forma de x2 menos x, o sea, y1 sobre x2 menos x1, ¿ya? Pero aquí lo único que cambia es que nuestra recta, ¿cierto? Va a cortar en un punto distinto al eje X. ¿Qué quiere decir esto? Deme un cachito. Ya, ahora sí. Ya, po, lo que estaba diciéndole. Hasta ahora no va a cambiar nada, ¿cierto? Lo que vendría siendo nuestra función, lo único que va a cortar en un punto distinto. Entonces, vamos al gráfico. Nosotros tenemos x, y, o sea, la variable, ¿cierto? Dependiente e independiente, x e y. Entonces, yo voy a denotar la función f de x, ¿cierto? E igual a 2m, ¿cierto? Más, o sea, 2m, 2x, 2x más 3, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea más 3? Que sea más 3 quiere decir que el corte en el eje Y, esto es importante, el corte en el eje Y, lo voy a anotar con rojo, corte en eje Y va a ser igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el corte en el eje Y de una función afín va a depender del valor de n. ¿Qué significa el corte? El corte es cuando pasa por la recta, cuando la corta. Entonces aquí, ¿dónde va a cortar al eje Y? En 3, lo va a cortar aquí. Supongamos que ese es 3. Ahí lo va a cortar. Y como yo digo, pucha, ¿y cómo es el corte en el eje X, en el eje horizontal? Reemplazo. ¿Cómo reemplazo, cierto? Cambiando, ¿cierto? Modificando mi variable f de x. ¿Cómo? ¿Con qué? Con un 0. ¿Por qué con un 0? Porque si se fijan, el, el y, para yo encontrar el corte en el eje X, que es en el horizontal, tiene que estar el y en 0. ¿Por qué? Porque al estar en y en 0, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor de acá, siendo que ya está en 0 aquí. Entonces se puede mover para la izquierda o se puede mover para la derecha. Entonces, al yo decir esto y decir ya, el 0 tiene que ser igual a 2x más 3. ¿Por qué? Porque ahí va a cortar y. O sea, ahí va a estar y en un punto cierto que es 0, pero va a depender del x, qué valor va a tomar, se va a ir para la izquierda o para la derecha. Entonces, en este caso, voy a reemplazar. Tengo menos 3 dividido en 2 es igual a x. Esto de acá, que tengo aquí, es el corte en el eje X. Ya, ese es el corte. Entonces, ¿dónde va a cortar? ¿Dónde? Me voy a Y0.
¿Dónde está y0? Aquí, en esta parte de acá, en esta raya acá. Ahí está y0, entonces me voy a ir a x menos 3 medio, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es menos 3 medio? Que 1 es 1,5 negativo, ¿ya? Entonces acá hay 1, acá hay 2, va a estar aquí a la mitad. Entonces aquí va a cortar, ¿cierto? Nuestra x. Entonces nuestra pendiente va a pasar por estos puntos. Ya si se fijan antes, por ejemplo, sin el coeficiente de posición, hubiera pasado así, po. Pero ahora el coeficiente de posición trasladó a esta recta, ya la subió 3 unidades más arriba. Entonces, al tener yo esta pendiente, ¿cierto? Este corte y toda la cosa, ¿cierto? Cambia un poquito como el tema de calcular la pendiente o cosas así. Como, por ejemplo, supongamos que yo tengo un gráfico, ahí es. Yo tengo este gráfico, ¿cierto? Y digo que tengo un corte así. Sí, así. Entonces, este punto de acá, ¿cierto? Va a ser, no sé, menos 5, no, me equivoqué. Va a ser 0, menos 3. Supongamos que ese punto tiene coordenadas menos 0, menos 3. Y este punto acá, ¿cierto? Este punto que está aquí va a tener coordenadas de 5,2. Supongo que no, 5,5, que se ve como un poco ahí, 5,5. Voy a hacer un poquito más arriba. 5,5. Entonces tengo estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan en delante, cuando tenía una función lineal era fácil calcular como la pendiente porque solamente tenía como que dividir las variables y salía al tiro. Pero en este caso va a salir como igual de la misma manera, más rapidita. ¿Ya? Si lo hacen por la fórmula, hagámoslo con la fórmula primero y después con el truco. Tengo m es igual a y2 menos y1, ¿cierto? Dividido en x2 menos x1. ¿Cuál es mi x2? Cualquiera. Ya. En este caso voy a tomar x2 como el que está acá abajo, supongamos, para cambiar un poquito el orden. Entonces esto es punto 1 y este es el P2. En este caso, el P2, ¿cierto? Es menos 3. Escribo, menos 3. Menos, lo que hice la fórmula. ¿Menos cuánto? Menos 5. ¿Sobre qué? Fíjense, x2 menos x1. ¿Cuánto vale el x2? 0. ¿Menos cuánto? Menos x1, que es 5. ¿Qué tengo? Menos 3, ¿cierto? Menos 5 es menos 8. Dividido en menos 5. ¿Ya? Y eso nos va a dar, ¿cierto? Aquí tengo signos iguales, ¿cierto? Y me transforma en un positivo y tengo más 8 quintos. 8 sobre 5. Y esa es la pendiente de esta función. Pero ¿cómo la hacemos un poquito más rápido? La hacemos de la siguiente forma. Nosotros lo que vamos a hacer es estos dos puntos tomarlos como un triángulo. Entonces vamos a formar un triángulo. Ya, yo digo, tengo este punto aquí y tengo este punto acá. ¿Qué voy a hacer yo? Ya, voy a trazar una recta para abajo, hasta acá, 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 hasta llegar a la misma altura, hasta el mismo Y, ¿cierto? Del otro lado, ¿para qué? Para formar un triángulo. ¿Ya? Al yo formar ese triángulo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una cierta distancia que va desde aquí, ¿cierto? Que en este caso es mi eje Y voy a tener una cierta distancia que está en mi eje X, ¿ya? Entonces, la distancia desde el punto 1 al punto 2 en el eje Y es de 8. ¿Por qué? Porque 5 tengo para arriba y tengo 3 para abajo, son 8. Pero acá tengo 5, por lo tanto esto es 5. ¿Qué tengo aquí? ¿Cierto? Lo podemos ver como un triángulo, ¿ya? Y tengo la pendiente, ¿cierto? Que en este caso es como. ¿Cómo calculo la pendiente yo? Como delta Y sobre delta X, ¿cierto? O haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Que puede ser un poquito más fácil para algunos, ¿cierto? Es simplemente aquí ya calculé mi Y, ¿cierto? Que en este caso es 8, lo divido en 5 y ahí me da. De la misma manera. Cuando son, por ejemplo, pendientes negativas, sirve de igual forma. No cambian absolutamente nada a cómo funciona esta cosa. Entonces, ahí, voy a hacer un poquito más recto esta cuestión de aquí. Supongamos tengo esto aquí y esto acá. Entonces ya, tengo una recta así, mira. Tengo esta recta. Entonces voy a poner, por ejemplo, este punto de acá. Voy a decir que este punto es menos, menos 2, menos 8. Este punto que está acá arriba. Tu, 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 tu. Y voy a decir que este punto de acá ya va a ser
va a ser ¿cuánto? Va a ser un 6, menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo estos dos puntos. ¿Cómo lo hago? ¿Con fórmula o, cierto, con este truquito más que se hace más rápido? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo, ¿cierto? Es formar mi triángulo, la vertical, y ¿qué voy a hacer yo? Simplemente contar las unidades, ¿cierto? Las distancias. En el eje Y, que es este eje de acá, vertical, estoy en el -8, o sea, en el -8. Estoy en el 8 positivo, aquí me equivoqué un poquito, ahí sí. Estoy en el 8 positivo, ¿cierto? O sea, estoy 8 unidades arriba en el eje Y. Estoy acá. Y necesito bajar hasta el -2. ¿Cuánto recorro? 10 pisos. Esto es como un ascensor. Estoy en el piso 8 y tengo que bajar al subterráneo. ¿Cuántos pisos voy a bajar? 10 pisos. Ahora, en el eje X funciona más de lo mismo. Tengo 6 para acá y tengo -2 acá. ¿Cuántas unidades voy a recorrer? ¿Cuánta distancia, cierto? Van a ser 8. ¿Ya? Porque 6 más 2 son 8. Y aplico lo mismo. El eje, cierto, en este caso vendría siendo el eje Y, que va arriba, en la pendiente, delta Y dividido en delta X, ¿cierto? Mi Y va arriba y mi X va abajo, entonces tengo pendiente 10,8, puedo simplificar por 2, tengo pendiente 5 medio, no, por 2, tengo pendiente 5 cuartos, ahí sí. Entonces esa es mi pendiente. ¿Salió rápida? Sí. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido que usar la fórmula, sale un poquito como más complicada. Entonces tengo la pendiente, es igual a delta I sobre delta X, ¿cierto? Delta I es Y2 menos Y1, dividido en X2 menos Y, o sea, menos X1. Tengo que, ¿cuál en este caso? ¿Cuál es mi X2? Cualquiera de los dos puntos, me da lo mismo mientras mantenga un orden correcto de este desarrollo, no va a tener problemas. Entonces voy a decir que mi punto 2, por ejemplo, es el que está acá. Este es mi P2 y este es mi P1. Entonces ya, mi X2, ¿cuál es? O sea, mi Y2. Mi Y2 es el que está acá. O sea, 8. ¿Menos cuánto? Menos el 1. Menos el Y1, que es -2, me queda -2. ¿Dividido en qué? En X2. ¿Cuánto vale el X2? -2. Vale el X1 -6. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que, arriba tengo 8 más 2 son 10, ¿cierto? Y acá abajo tengo -2, -6, -8. Que tengo lo mismo exactamente igual, que vendría siendo 10 octavos, ¿cierto? Negativo, ¿por qué? Porque la pendiente va hacia abajo, está decreciendo, y eso es igual a -5 cuartos. ¿Cambió en algo? No. ¿Cuál sale más rápido? Cualquiera de los dos, ¿cierto? Lo que más se acostumbre, no hay problema. Pero siempre tengan ese concepto. Cuando ustedes hagan esta cuestión, que yo delante creo que no noté el signo negativo. Si va para abajo la pendiente, se le coloca un negativo. El signo va al final cuando nosotros hagamos el problema. Entonces nosotros si tengo, no sé, otro ejemplo acá, para hacerlo mejor. Entonces tengo esto para acá. Entonces aquí tengo -8,1 y aquí tengo 4,3. No, 4, -4, supongamos. Entonces tengo estos dos puntos. ¿Cómo lo hago yo rápido, cierto? Primero voy a sacar hacer mi pirámide imaginaria, ¿cierto? De una unidad a -4, ¿cuántas recorro? 5. De 8, de -8 a 4, ¿cuánto recorro? 8 más 4, 12. Entonces, ¿qué tengo? Delta I sobre delta X. ¿Qué va arriba primero? El delta I y abajo el delta X. ¿Qué tengo? 5 sobre 12. Y esto ahora, una vez que nosotros tenemos este cálculo, vemos la inclinación, la pendiente de la recta. Si va hacia abajo o si está decreciendo en negativa. Entonces esto va a tener un signo negativo. ¿Ya? -5 doceavos. Y así quedaría. Ya no sé cómo van hasta ahora. ¿Qué dicen? Está como menos clarito la cosita, ¿no? ¿Qué me dice la people? ¿Están aburridos? ¿Quieren un descanso? ¿Qué me dicen? No tengo respuestas. ¿Están ahí, cierto? ¿O no? ¿Todo bien, Romel? ¿Y los demás? ¿Por ahora bien? No, sí, ahí está. ¿Y Kevin? ¿Cómo está Kevin?
me habló al principio y después se fue a jugar LOL, se fue a jugar Monster Hunter. Lo tengo cachado ya. No, sí, estoy acá. Ah, ya bacán. No, sí, yo me sé esos trucos, sí, igual soy estudiante. Ya, pero se entiende, ¿cierto? ¿Todos también? No hay ningún Sí. problema hasta ahora. Ya, ya, bacán. Entonces, lo último que vamos a ver con esto, ¿cierto? Con el tema de función afín, es con el concepto de cómo calcular la pendiente, ¿cierto? En este caso, o cómo calcular la ecuación en sí de estas funciones, ¿ya? Voy a ver si me da como un espacio acá, ahí sí, ahí me da un espacio. ¿Cómo yo calculo las funciones? ¿Cómo escribo las funciones de estas cosas? De la función lineal y la función afín. Función lineal, malísimo, lineal y afín. ¿Cómo yo denoto las funciones? ¿Cómo las hago? A partir de los puntos, ¿cierto? Y de las pendientes. Con la función lineal es bastante simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que es de la forma mx, ya f de x es igual a mx. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar la pendiente. Una vez que encuentre la pendiente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, voy a decir que la pendiente es 2,2, no, 2,2 no. Voy a decir que la pendiente, por ejemplo, es 2,8, ¿ya? Entonces, ¿qué hago hacer? Mi triangulito mágico, ¿cierto? 8 sobre 2, ¿cierto? Es igual a 4. Entonces, m es igual a 4. Una vez que tenga el m, ¿cierto? Voy a decir ya, f de x es igual a m por x. Ya, pero ya tengo el m, entonces lo reemplazo. F de x es igual a 4x. Y ahí tengo escrita mi función, para la función lineal. En el caso de la función afín, ¿cierto? Está escrita de la forma f de x, ¿cierto? Es igual a mx más n con n distinto de 0. Y aquí le podemos poner un, no, dejémoslo así. Con el n distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no se transforma en función lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros denotamos una función afín? Bueno, para esto, para calcular, en este caso, la función explícita, escribirla, nosotros tenemos que conocer como mínimo, ojo, hay dos opciones. Una, punto y pendiente, o dos puntos. Dos puntos. Entonces, me tienen que dar dos datos, o sea, dos datos explícitos para yo calcular la función afín, ¿ya? Que en este caso un punto puede ser cualquiera y la pendiente cualquiera, ¿cierto? O puede ser el corte, incluso el mismo corte a veces como que nos da cierta información. ¿Por qué? Porque nos va a dar esto, nos va a dar el corte, eso es el corte. Entonces, por ejemplo, vamos a estas mismas funciones que estaban acá. No, que no están tan bien. Vamos con esto primero. ¿Ya? Entonces, están medio engorrosas las darle. Ya. Entonces, supongamos que tengo esta función. Y me dicen que esto corta en el 2,10, por ejemplo. Este es un punto. ¿Ya? Este es un punto 2,10. Pero no tengo otro. Ya, yo necesito otro. Necesito o dos puntos como mínimo, por ejemplo, otro en cualquier lado, por ejemplo, el punto de corte, cualquier punto. Ya necesito como dos o un punto de la pendiente. En este caso, por ejemplo, yo digo ya. La pendiente aquí, no sé, la pendiente en esta función va a ser 5. Ya, entonces tiene m igual a 5 en esta función. ¿Ya? Entonces, sabemos que se escribe de la forma f de x es igual a mx más n. ¿Ya? Y tengo la pendiente que es 5. Entonces, f de x es igual a 5x más n. Hasta ahí voy bien, pero no tengo el punto de corte. Y es lo que necesito hallar. Pero tengo dos datos súper importantes, que es la pendiente y un punto. ¿Qué es lo que puedo yo hacer para calcular esto? ¿Cómo se calcula? Que está de la forma y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿Ya? Así es como nosotros con esta fórmula vamos a poder hallar cualquier o escribir cualquier función, ¿cierto? Cualquier función afín. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi pendiente
y tengo un punto. Entonces, teniendo esos dos datos, yo estoy al otro lado. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es 2,10. 2,10. Ese es mi punto 1. Y tengo mi pendiente, que es m vale 5. Yo reemplazo acá, y menos y1, ¿cuál es y1? 10 menos 10, ¿cierto? Va a ser igual a la pendiente, que es m, que es 5, ¿por cuánto? Por x menos x1. ¿Cuánto es x1? 2. Entonces, ahora, sigo haciendo mi ecuación. ¿Y cómo tiene que ser el despeje acá? Ya, aquí el despeje es súper claro. Tengo que dejar mi y en un lado y mi x en otro lado. Ya para que esté escrita como de la forma f de x. Ya recordemos que esta es nuestra variable dependiente y esta es independiente. Ya entonces tengo que dejar siempre mi x a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Pero a lados contrarios. ¿Ya? Y la y dejarla solita. Siempre. Entonces, me quedaría y menos 10 es igual a 5 por x, 5x menos 5 por 2, 10. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Voy a sumar 10 a ambos lados. ¿Qué me queda? Me queda en este caso y. Aquí paso el 10, ¿cierto? Paso este 10 sumando para acá. Y me queda 5x igual, en este caso más n, ¿cierto? Que en este caso me da 0. Ya, pero aquí yo no quería que me diera esto, pero creo que fue por el 5 que me dio esta cosa. Ya vamos a cambiar la pendiente, porque si no me va a dar una función lineal y no quiero. Vamos a cambiar la pendiente a esta cosa de acá. Vamos a poner una pendiente. Vamos a poner una pendiente 8. Ahí sí, tiene pendiente 8. Ya. Vamos de nuevo con esto. ¿Por qué? Porque puse una pendiente para que me diera, que me dio 0. Entonces no se transformaría en función afín y no quería llegar a eso. Ya entonces tengo pendiente 8. Ya vamos a hacer lo mismo simplemente con la pendiente que no equivocamos. Entonces tengo y menos 10 es igual a 8x menos 16. Ahora sí, voy a sumar 10, ¿cierto? Porque voy a pasar este 10 para el otro lado. Tengo y es igual a 8x, ¿cierto? Menos 16 más 10. Ahora, tengo y es igual a 8x, ¿cierto? Y ahora, esto de aquí, esto es el coeficiente de posición. Menos 16 más 10, menos 6. Entonces, nuestra función, ¿cierto? Que está aquí, que ya no es de esta forma como está en la fotito, ¿ya? Pasaría a ser algo como esto. Va a cortar en menos 6 y va a ir para allá arriba. Entonces aquí va a estar el 2 y el 10. ¿Ya? Esa va a ser mi función. Y aquí tengo el punto 0, menos 6. ¿Ya? Me quería algo así, de ese estilo. Entonces, no sé, por ejemplo, para probar esta función, ¿cierto? ¿Cómo yo reemplazo o qué es lo que hago? Ya como para ver si me movió un poquito, ahí sí. Ya, pues. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar valores. Voy a decir ya. Cuando el x vale 0, ¿cuál va a ser mi coeficiente de posición? Menos 6, o sea, va a estar acá abajo. Ahora, yo quiero saber el corte en el eje X, o sea, en qué punto va de aquí va a cortar. Ya, eso quiero saber yo. Mi corte en el eje X, ¿qué hago? Le pongo 0 al Y. Entonces, al ponerle, si se fijan, para yo saber el punto de corte de una letra de X o Y, si quiero saber, por ejemplo, el punto de corte de X, yo a la Y lo reemplazo con un 0. Si quiero saber el punto de corte de Y, a la X la reemplazo con un 0. Eso es súper importante, ya para que nosotros sepamos cómo sacar los puntos de corte, ya en cada variable. En este caso yo quiero saber el punto de corte en el eje X, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Ponerle 0 a la función. Tengo 8x menos 6, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener que el menos 6 va a pasar para el otro lado como 6, ¿cierto? Es igual a x a 8x, ¿ya? 8x. ¿Qué tengo aquí? Tengo 6 sobre 8 es igual a x. Voy a simplificar por 2. Tengo 3 cuartos. Esa va a ser mi punto de corte en el eje X. 3 cuartos es lo mismo que 0,75. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el 1, aquí está el 2
y el 3 cuartos va a estar como por acá. Entonces va a cortar aquí la función. Recordemos que el 2 corta en 10, o sea, corta aquí. Ahí, ahí sí. A ver, ahí, no por allá. Vemos un cachito, ahí sí. Y tiene una recta, para allá, y ahí me quería. Ya me quería graficar la función. Entonces, recapitulando esto, yo para calcular mi función, ¿cierto? Escrita, en la función afín necesito punto y pendiente o los dos puntos. Calculando los dos puntos, si se fijan por ejemplo los ejemplos de acá, ya pues, ahí sí me deja. Yo tengo, en este caso ya, vamos a hacer el de, ¿cuál más está como menos piolita? Este está como menos piolita. Ya pues, tengo este punto de acá, recordemos que esta es la pendiente. Ya entonces tengo f de x es igual a mx más n. Ya tengo la pendiente, que en este caso la pendiente es menos 5 cuartos, entonces tengo menos 5 cuartos de x más n. Ahora necesito hallar el valor de n en esta ecuación. ¿Cómo hallo el valor de n? Le pongo un 0 a esta cosa. O sea, un 0. Simplemente lo que voy a hacer es, a ver si me deja cambiar esto. Ahí sí. Ya. Lo que voy a hacer yo para calcular el coeficiente de posición, como no lo tengo aquí, ¿cierto? O sea, está, pero no está explícito, ¿cierto? Lo que voy a hacer yo primero es calcular, ¿cierto? En este caso, ponerle un 0 a esta ecuación, ¿ya? Entonces, al yo ponerle un 0 a esta ecuación, que la voy a hacer un poquito más acá, tengo f de x, ¿cierto? Es igual a menos 5 cuartos de x más n. No, espera, si le pongo un 0 no me va a dar. A ver, esperemos un cachito. Que me confundí. Me confundí. Ya va, necesito escribir la ecuación general primero. Ya, sí, me dio como un colapso, es que tanta fórmula escrita como que me confunde a veces, ¿ya? Entonces, para yo escribir, para calcular o hallar el n, ¿cierto? El coeficiente de posición, lo primero que yo hago es escribir la fórmula general. Entonces, ¿cómo hago la fórmula general? Con un punto y la pendiente. Tengo x, o sea, y menos y1, ¿cierto? Es igual a la pendiente, ¿cierto? Por x menos x1. Tengo la pendiente que es 5 cuartos. Entonces, y menos y1. ¿Cuál punto voy a escoger? El que se me parezca más fácil. Por ejemplo, veo que está más como más piolita el de acá abajo, ¿cierto? 6, menos 2. Entonces, menos x1, que es menos 2, o sea, menos y1, que es menos 2, es igual a la pendiente que es 5 cuartos de x, 5 cuartos, perdón, ahí sí, por x menos x1, que x1 es 6. Ya. Una vez teniendo eso, yo puedo seguir. Tengo y más 2 es igual a menos 5 cuartos de x menos, o sea, más 5 cuartos por 6. Aquí tengo esto aquí, ¿cierto? 6 por 5, 30. En 4 me queda decimal, así que voy a simplificar esto y me quedaría algo así como, simplifico por 2, a ver si me tapa la pantalla del Zoom, ahí sí. Simplifico por 2, tengo 6 cuartos, esto vendría siendo 3, y acá abajo 2, y me quedaría 15 medio. ¿Ya? Entonces tengo y más 2 es igual a menos 5 cuartos de x más 15 medio. ¿Ya? Entonces, ahora voy a cambiar esta cosita para arriba. Ahí sí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pasar este 2 para el otro lado, ¿cierto? Entonces tengo y es igual a menos 5 cuartos de x más 15 medio menos 2. Ya esto es un show más o menos. Ya, pues si fijan, va a ser un poquito más fácil esto, pero esto es que, para que vayamos practicando menos cómo es la cosa. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer, ¿cierto? Es multiplicar por 2 este valor, ¿ya? Para generar esto que está acá abajo. 8 cuarto de x más 15 medio, ¿cierto? Y aquí voy a tener menos 4 sobre 2. Multipliqué por 2 arriba y abajo. Ya para generar esto del el denominador de igual base. ¿Cierto? Tengo menos 5 cuartos de x
más 15 menos 4, esto vendrían siendo números chistosos y tendría esta mi función. Esta sería mi función de esta gráfica, ¿ya? Que es la que está aquí. Entonces, es la que está acá arriba. Entonces, el 11, no, el 11 medios, ¿cierto? Va a estar, ese va a ser el punto de corte. Entonces, si yo le pongo 0 a la función, este de aquí va a ser 11 medios. ¿Cómo van hasta ahí? Ha sido como harta como matraca y harta cuestión, pero antes de pasar al ejercicio, porque es que importante que conozcan algunas de estas cositas. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Van bien? ¿Están vivos? ¿Cómo pasar algún ejercicio ya y vayamos cerrando? ¿Qué dicen? ¿Están o no están? Sí, profe, voy entendiendo esto. ¿Seguro? Sí, profe. Ya, bacán. ¿Todo bien, Romero? Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio de acá. Lo voy a hacer yo para que vayan como viendo cómo funciona esta cosa. Dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 cuando el mismo vehículo recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de una función de la forma f de x igual a mx más n. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? ¿Qué es lo que hago acá? Cuando me pregunten por un nuevo cobro en una función, yo ya sé de partida que tengo que sacar la función. Tengo que escribir la función. Aquí está escrita, pero me faltan los valores. Entonces yo, antes de hacer cualquier cosa, primero voy a graficar. ¿Ya? Entonces voy a graficar aquí y me dice que cuando el vehículo A recorre en 50 kilómetros, y este va a ser mi dinero, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estas variables? ¿Por qué? Porque va a depender de los kilómetros cuánta plata me ocupe. En este caso me cobra 70 lucas cuando recorre 50 kilómetros. Entonces aquí en 50 me cobra 70. Vamos a poner aquí. Me cobra 70 lucas. 70 lucas. Y me cobra 120.000 cuando recorre 100 kilómetros. O sea, recorre 50 más y me cobra 120. Entonces va a estar por aquí el otro punto. Entonces este va a ser 120 lucas. ¿Ya? Entonces esos van a ser los puntos de mi gráfico. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Para calcular esta cuestión rápido, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente calcular la función, ¿ya? Entonces tengo que, primero voy a sacar mi pendiente, ¿ya? ¿Cuál es mi pendiente en este caso? Mi pendiente la puedo sacar con la fórmula o calculándolo así como les dije con el truquito este, que lo vamos a hacer así. Entonces, el eje Y, 120 menos 70, esto es 50.000. 50.000. ¿Ya? Y acá abajo tengo 50, ¿ya? Porque esto son unidades, ¿ya? Y aquí hay 100, o sea, 50.000. De 70 para 120.000 son 50.000. Entonces va a ser mi pendiente. Mi pendiente va a ser 50.000 dividido en 50. Voy a simplificar un 0 aquí y un 0 acá. Ahora, para hacer esto rápido, ¿cierto? El 50.000, para dividirlo en 5, ¿cierto? Si nos fijamos, esto es lo mismo que 5 por 1000, dividido en 5, y nos queda esta pendiente, ¿cierto? Que es de Luca. Ya, esa va a ser la pendiente, Luquita. Ahora, una vez que tengo la pendiente, ¿cierto? Yo voy a reemplazar en un punto, ¿ya? Voy a hacer la fórmula de punto y pendiente para hallar el coeficiente de posición, porque eso es importante. Y después le voy a mostrar otra forma fácil de hacer esta cuestión. Punto y pendiente, y menos y1 por la pendiente, que es Luca, ¿cierto? De x menos los 1000 por el x1. Entonces,
Y menos y1 voy a escoger en este caso, por ejemplo, este de acá que se ve como más o menos piolita. No, voy a escoger el de arriba. Este de 50, de 100 y 120.000. Entonces, mi y1 es 120.000. Tengo y menos 120.000 es igual a 1000x menos 1000 por x1. X1 es 100. O sea, 1000 por 100 le agrego 2 ceros. Tengo 1000 y 2 ceros tendría 100.000. ¿Ya? Entonces, ahora, este 120.000 lo paso para el otro lado, tengo y es igual a 1000x más 20.000. Recuerden que hay más 20.000. Entonces, ahora ya tengo mi función hecha. Ya la tengo escrita. Ahora puedo hacer cálculos, ¿cierto? Y reemplazar cosas. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, los 200 km lo voy a reemplazar por X. Entonces, tengo 200 por 1000 son 200, son 200.000. ¿O no? Sí, pues, son 200.000. ¿Ya? Entonces, me faltó un cero, ahí sí. 200.000. Ahora, más los 20.000, tendría 220.000 pesos. ¿Ya? Y ahí quedaría el ejercicio. Pregunta, ¿existe la posibilidad de que en la PDT te realicen un ejercicio parecido al anterior, pero que en vez de calcular te muestren como alternativas las gráficas según variables que se van moviendo y así? Eso mismo lo íbamos a ver justo ahora, ¿ya? Entonces, no sé si cacharon esta para pasar al que nos decía el profe, que es con gráfico. Otra forma fácil de hacerlo, ya que en sí es mucho más rápida que andar haciendo tanta cuestión y tanta lecera, es ir viendo cómo van cambiando las variables en función de. Entonces, fíjense que por cada 50 que yo avance acá, me muevo 50.000 para arriba. Entonces, yo en 100, aquí a 150, avancé 50, entonces por ende voy a subir 50.000 más. Entonces, en vez de 120.000, voy a estar en 170.000. 170.000. Ahora, nuevamente la misma lógica. Me muevo 50 más y voy a llegar a 200. 170 más 50 lucas son 220. Y llegué. Y llegué más rápido, ¿por qué? Porque me di cuenta de cómo varían, ¿cierto? Los ejes a medida que van aumentando los valores. Entonces, este aumenta en 50, este sube 50.000. Entonces, sigue aumentando en 50, aumenta en 50.000. 50 y 50.000 para arriba. Es una forma rápida. Va a pasar al otro ejercicio que me están pidiendo, a ver si aquí. Este quería ver yo. No sé si quieren hacerlo con tiempo o quieren que lo... Les voy a dar un minuto. Un minuto para hacerlo. Desde ahora ya, de nuevo. Un minuto porque igual esté rápido. Básicamente es identificar cuál es la variable, etcétera, los puntos de corte y toda la cosa. Este salió el año pasado. A mí me salió este ejercicio. ...41... Rommel la bala. Les quedan 10 segundos. Y se acabó el tiempo. ¿Ya? Es la A. Ya. Definitivamente muy bien. Ya, si se fijan, no van a encontrar cosas tan más difíciles que esto, ¿ya? O sea, al menos en este tipo de resolución de análisis de gráfico y de variables. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿por qué es la A?
Primero, la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual. Punto 1. Cuando hablemos de cargo fijo mensual en una compañía, ya, en una gráfica, lo que esto significa es el coeficiente de posición. Ya, ¿qué quiere decir esto? Me voy a desviar un poquito del tema, pero para que lo entiendan. Un cargo fijo significa que yo, aunque no use nada, voy a tener que pagar igual. Por ejemplo, el internet, ¿ya? A mí, no sé, pues yo contrato un plan de internet que, no sé, pues me sale, para el celular me sale, no sé, pues, es 10.000 pesos. Y va a subir dependiendo de cuántos gigas yo use. Pero si yo no uso ni un giga, me van a cobrar 10 lucas. Entonces, si yo uso 0 gigas, me van a cobrar 10 lucas. 10 lucas. Por ejemplo, si uso 2 gigas, me van a cobrar 15. ¿Ya? Es un poco caro el plan, pero es como para que lo vayan viendo. O en este caso vendrían siendo como el ejemplo de la luz. De la luz creo que es como así. Yo aunque no ocupe ciertos watts al mes, mensualmente, aunque no gaste cierta cantidad de watts, a mí me van a cobrar la misma tarifa de base general. Entonces, si yo no gasto poquito, no sé, o no uso tanto, voy a tener que pagar igual. O si es que yo no uso luz ni nada, si es que yo uso cero de luz, voy a tener que pagar, no sé, por 5 lucas mensual, por solo contratar el servicio, ¿ya? O otro, por ejemplo, que vendría siendo como los taxis, pero los taxis no usan como este tipo de función, ocupan como otra cosa rara porque te cobran como en segundos también, aparte de cuántos metros avanza, cuántos segundos pasa, porque obviamente tienen que ganar cuando están estacionados, porque si no por metro igual se gasta benzina y toda la cosa. Pero supongamos que solamente, no sé, po, parte vendría siendo cobra por metro. Entonces el taxi, ¿cierto? Cuando uno se sube, al tiro parte el tacómetro y está, no sé, po, en 350. Entonces de ahí partió este. Partió en 350 y de ahí va a subir. Ahí va a depender, ¿cierto? De cuántos metros pasen, cuántos segundos pasen, de cuánto nos van a ir cobrando. Pero de base, por subirnos el taxi, nos van a cobrar 350. Eso es lo que es un cargo fijo. En este caso, el cargo fijo mensual vendría siendo de 9.000. Entonces, tengo f de x, ¿cierto? Es igual a mx más n, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hablan de cargo fijo y cargo fijo es la pendiente, o sea, la pendiente es el coeficiente de posición, es donde corta, y eso es el cargo fijo. Entonces nos dicen que f de x es igual a mx más 9.000. 9.000 el cargo fijo, más un cargo de 50 por minuto que hablo. Entonces me van a cobrar, ¿cierto? Al final, f de x es igual a 50 por x más 9.000. Esa va a ser mi función. Entonces yo por cada minuto que hable, ¿cierto? Lo voy a tener que multiplicar por 50 ese valor, me van a cobrar 50 por minuto y además me cobran 9 lucas más, que es de base. Entonces, ¿cuál de la gráfica representa mejor a esta gráfica de f, ¿cierto? De esta función. ¿Por qué la A? Porque fíjense que parto en 9.000 de partida, ¿ya? Entonces yo al tiro veo, cuando me dicen cargo fijo, veo la que parte en 9.000. Esta parte en 50 no. Esta parte en 9.000 ya. Esta parte en 240 no. Esta parte en 9.000 ya quizá. Ahora, esta función de acá es constante, porque siempre va a ser 9.000. Entonces sería como f de x e igual 9.000. Y siempre va a cobrar 9 lucas. ¿Ya? Da lo mismo los minutos que use o la cuestión. Pero en cambio, por ejemplo, esta de acá va decreciendo, po. Entonces al final como que mientras más minutos use, menos plata voy pagando, me lo están regalando el plan, po. Entonces imagínense, hablo 240 minutos y el plan me sale gratis. No sé, porque es como medio rarito, po. Entonces si se fijan, esta no y esta no puede ser, así por descarte y por lógica. Por lo tanto me quedaría solamente la A. Y es correcta, ¿por qué? Porque cierto, el eje X me va a hablar de los minutos, a los 240 minutos yo voy a hablar 9.000 de base más, ¿cierto? 50 por 240, ¿cierto? Que esto vendría siendo el otro punto de ahí arriba, ¿ya? Pero eso, po, cosas así más complicadas no van a tener, ¿ya? Hagamos este de aquí. No, quería ver el modelo, espérenme un poquito. Crear un modelo. Ya, aquí están las preguntas.
Vamos por esta, miren. Esta es como, si se fijan, como bastante tranquilita, ¿ya? Entonces, me dice, considera la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x, ¿cierto? Igual a 3x cuadrado menos 2x más 5. ¿Por qué la puse dentro de esta clase? Porque en sí solamente necesitamos reemplazar y conocer el concepto de función, ¿ya? De ahí en adelante ya es todo automático, ¿sí? No necesitamos como conocer todavía el concepto de función cuadrática o alguna cosa así. Simplemente necesitamos reemplazar valores. Entonces, nos dicen que, bueno, el conjunto en el dominio de los números reales, ¿cierto? Definida por tanto, tanto, tanto. Y me dicen cuál es el valor de f de menos 2 sobre 3. Y uno queda como plus porque no sabe qué hacer. Ya, pues. Cuando nos digan cosas así, con f de algo o que signifique algo, significa que esto de aquí lo tengo que reemplazar acá en el x. ¿Ya? Entonces, mi menos 2 lo voy a reemplazar en el x, en todos los x. ¿Ya? En este caso, como ecuación de segundo grado, lo reemplazo en los dos. Tengo 3x cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, más 5, ¿cierto? 3 por 4, 12, más 4, más 5, 5 más 4 es 9, más 12, ¿cierto? Esto es 21. ¿Y eso qué es? Eso es el valor de f de menos 2. Ahora, me preguntan el valor de f menos 2 sobre 3. Entonces, 21, ¿por qué? Porque es el valor de f menos 2. Sobre 3, esto es 7 y a la casa. Un chiste. ¿Se cacha, no, más o menos? ¿Cómo va siendo como la idea de los ejercicios? Este modelo del año pasado. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Todo bien. Los demás, ¿qué me dicen? Bien. Gracie, Stephanie, Kevin. Hagan por mientras vamos conversando. Va a dar un tiempo menos prudente. Stephanie Gary por 3. Si fijan, esta pregunta tiene como un poquito más de lo mismo, ¿no? Al final, como que todas las preguntas de función son parecidas. No es tan complejo. Ya cuando tenga la primera respuesta voy a hacerlo yo. O si no, cuando pase el minuto. Porque ya di un minuto de regalo. Ya les quedan 30 segundos para terminar el ejercicio. Y lo hago yo. Lo único latero o como fome de funciones que el año pasado había mucho, 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 mucho. Pero en sí, eh, la prueba yo creo que fue más fácil que el de función al menos. No estuvo tan complicado. Era solamente como vimos en el ejemplo de abajo, que era como reemplazar cosas o calcular pendiente, pero se hacía súper rápido, súper, súper, súper rápido. ¿Ya? No me respondió nadie y pasaron 30 segundos, así que lo voy a hacer yo. ¿Ya? Dice, un comercial tiene un sistema de acumulación de puntos que está en relación con la cantidad de dinero que gastan los clientes, ¿ya? De tal forma que estos pueden cambiar los puntos acumulados por un artículo que se venda en el local. Por cada X o por cada dinero, ¿cierto? Que yo gaste en la esta, me acumulan la cantidad de plata dividido en 50 puntos. Y además se obtienen 5.000 puntos de regalo.
Ah, ya, bacán. Mensual adicionales si se compra al menos una vez en el mes. Ya. Si al comenzar agosto un cliente tiene 40.000 puntos, ya los tiene de base, ya tiene 40.000 puntos este socio. Y dice que hace solo dos compras de 12.000 y de 38. ¿Cuántos puntos acumulados tendrá a fin de mes para canjear en el producto de ese local? Entonces, ¿qué tengo que saber yo aquí? Básicamente, resolver, ¿cierto? O saber cómo pasar esto como a un lenguaje matemático y denotar la función de forma general. Me dicen que por cada yo plata que meta, ¿cierto? Me van a dar la cantidad de puntos dividido en 50 y además me dan 5.000 adicional. Entonces ya sé cuál es la función. Tengo P, que son los puntos, o, o ay, ahí sí, o F de P, ¿cierto? O en función de X, o da lo mismo, los puntos, ¿cierto? Mi Y en este caso va a ser el resultado, va a ser la cantidad de puntos que yo tenga, va a estar en ¿cómo decirlo? De la forma X sobre 50, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a depender de la pata que yo le ponga, van a dividir en 50 puntos y además me van a dar 5.000 de gratis. Entonces, el cliente, ¿cierto? Hace dos compras de 18 de 32. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sumar estas dos compras, que son de 12.000 más 38, y eso nos va a dar 50.000, ¿ya? Entonces, el cliente se gastó 50.000 pesos, ¿cierto? En puntos. Entonces, f de x va a estar igual a 50.000 dividido en 50, ¿cierto? Más 5.000. Ahora, esta la hicimos en delante, ¿cierto? 50.000 dividido en 50, simplifico los ceros y tengo 5 aquí abajo y tengo lucas. Entonces, f de x va a ser igual a 1.000 más 5 lucas. Y esto va a ser igual a f de x, ¿cierto? A 6.000. Esos son los puntos. Entonces, uno puede llegar y marcar esto así, o la tiene mala. ¿Por qué? Porque no leyó que decía acumulado. Porque me preguntan punto acumulado. Entonces ya sé que tiene 40.000, por lo tanto, los 40.000 más las 6 me dan los 46.000 de puntos que necesito para este ejercicio. Es la C, Grace y Romero. Muy bien. Tan máquinas, máquinas, máquinas. Ya vamos a ver antes, déjenme ver si acá hay uno más o menos interesante. Este me gusta a mí, este es el año pasado. Ya, lo voy a hacer yo. Dice, considera la función f de x es igual a mx más n con dominio en el conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se conoce ya. ¿Cómo yo conozco el valor de n? Primero, para conocer el valor de n, o uno, me lo tienen que dar explícitamente, me tienen que decir ya, esto es 0, algo, 0, n, ¿cierto? O puedo tener mi función escrita como las teníamos delante, no sé si se acuerdan, que tenía mx más n, ¿cierto? Y aquí tengo, no sé, 5x más n y tengo un punto. Tengo un punto aparte. Entonces puedo calcular la ecuación general y puedo llegar a n, ¿ya? Sin esos datos yo no puedo saberlo. Eso es como antes de entrar al ejercicio. Entonces, me dicen la 1, el punto de intersección de la gráfica f con el eje y. El punto de intersección de la gráfica de f con el eje y es el punto de corte. ¿Por qué? Porque va a depender dónde esté este punto, ¿cierto? El valor de n. ¿Por qué? Porque x va a ser 0. Entonces, dependiendo en el punto que esté y, en el corte, en el punto de corte, que n es igual al punto de corte, o de intersección, ¿cierto? En el eje y, me van a dar el valor voy a tener el valor de n. Pues entonces con la primera sí puedo calcularlo, porque si está aquí tengo el valor de n y listo, porque solamente me piden conocer n, no me piden conocer la pendiente, no me interesa. Entonces, después tengo la 2. El valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto de f. Esto es lo que les comentaba recién. Si yo tengo la pendiente y un punto, puedo calcular y conocer la ecuación general de la recta, y conociendo la ecuación general de la recta voy a llegar a la pendiente, o sea, al coeficiente de posición, porque me va a quedar despejado al final, ¿ya? Entonces, conociendo esos valores, que en este caso es la pendiente, como les dije, no sé, pues tengo mx más n, y esto es f de x,
y después tengo f de x es igual a 2x, por ejemplo, más n, y tengo un punto que, no sé, es 3,2, yo si hago la ecuación, ¿cierto? La de punto y pendiente, voy a llegar a la ecuación general y voy a poder saber el valor de n. Por lo tanto, en esta ocasión serían cada una por sí sola. No sé si entendieron eso más o menos. O si lo entendieron, o si es que tienen alguna duda, no sé, si es que fue muy rápido, cualquier cosa sirve. Y con eso estaríamos ya. Yo entendí. Entendió, bacán. Ya, pues. Les voy a mandar el PPT y quedan de tarea estos ejercicios de acá, que no tienen tanta complejidad, que es más de lo mismo, ¿ya? Para que lo hagan, no sé si quieren hacer uno más o quieren irse ya, quieren despedirse. Pensaba que iba a haber todos los ejercicios, pero no alcancé. ¿Qué me cuentan? ¿Quieren hacer uno más o quieren irse? Seguimos, Gracie dice. Ya, si no responde nadie, Gracie va a decidir por todo. Así que si Gracie dice seguimos, seguimos con uno más, con uno más. Ya, vamos a ver este y este que son más o menos cortitos. Sí, este y este, estos dos son súper parecidos, de hecho es prácticamente lo mismo en cómo se hace esto. Y este me interesa igual un poquito, ya porque es más o menos conceptual. Ya, entonces de estos dos se hacen igual, así que va a darle con este. Ya vamos a darle con este. Dice así, para el cobro de electricidad de un sector rural se ha establecido un modelo lineal de cálculo en este cobro. Se debe pagar por A, ¿cierto? Un cargo fijo más un monto por kilowatt consumido. Si por un consumo de X kilowatt el cobro es de M, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en pesos a cobrar por un consumo de Z kilowatt? Ya, traducido esto al español totalmente, lo primero que hacemos nosotros es hacer un gráfico. Y de ahí en adelante escribimos cosas. Primero, este cobro se debe pagar A por un cargo fijo. Entonces, cargo fijo me significa coeficiente de posición. F de X es igual a MX más A. ¿Por qué A? Porque A es el coeficiente de posición porque me dicen que es cargo fijo. Entonces esto va a ser A. Ahí. Esto va a ser en peso, ¿cierto? A. Más un monto por kilowatt consumido. Si por un consumo de X kilowatt el cobro es de M, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al monto total en peso a cobrar por un consumo de Z kilowatt? Ya, entonces, para plantear esto yo digo ya, cuando tengo 0, ¿cierto? Me cobran A. Cuando tengo X, me van a cobrar M. O sea, me van a cobrar acá, M. ¿Cierto? Aquí tengo mis dos puntos. Cuando tengo X, me cobran M. Y cuando tengo A, o sea, cuando tengo 0, me cobran A. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me preguntan por el consumo de Z kilowatt. O sea, nuestra variable, ¿cierto? En este caso, nuestro f de x, ¿cierto? Va a tener un cambio, ¿cierto? Por f de z. Ya según el z que nosotros le pongamos a la ecuación, esto va a cambiar. Entonces me quedaría f de z es igual a mz más a, ¿cierto? Lo único que hice fue reemplazar, ¿por qué? Porque me dicen a cobrar por un consumo de z kilowatt. Entonces ya voy a decir ya. Lo primero que hago es primero calcular la ecuación de esta cosa. ¿Cómo la hago? Tengo dos puntos, por lo tanto puedo calcularla. Primero, puedo sacarla con punto y pendiente, o en este caso simplemente saco la pendiente. ¿Por qué? Porque tengo el coeficiente de posición. Pues. Entonces, como el coeficiente de posición me lo dan, yo simplemente tengo que sacar la pendiente de esto, y al sacar la pendiente, ¿cierto? Tengo la función completa, no necesito nada más. Entonces, fíjense acá, lo que tengo es, para calcular la pendiente, recordemos, podemos hacerla por la fórmula o por el truquito. Calcular esta distancia de aquí y esta distancia de acá. ¿Cuánto es esta distancia de acá? M menos A.
m menos a. ¿Por qué m menos a? Porque si esto de acá es 10 y esto de acá es 5, la distancia va a ser 5. Por eso es que las resto, ambos. O si la distancia de arriba es 8, esto es 8 y esto es 2, la distancia va a ser 6. Entonces, por eso que lo resto. ¿Ya? Entonces, m menos a, ¿sobre qué? Sobre esta distancia que es x. Y esto va a ser la pendiente. No me caliento más la cabeza porque así queda expresada. Entonces, f de z es igual a ¿qué? A la pendiente, que es m menos a dividido en x por z más a. Y ahí quedaría. Y sería la... ahí donde uno se confunde y marca cualquier cuestión, la D. Como dijo la Grace, o sea, el Rommel. ¿Ya? Esta se hace de la misma forma. ¿Ya? Exactamente igual. Pero la vamos a saltar porque ya les dije mucho de cómo se hacía. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función f de x es igual a dx más d, con dominio en el conjunto de los números reales, si d es un número real distinto de 0 y de 1? Entonces, si se fijan acá, tengo mucho gráfico. Mucho gráfico, y no tengo que entrar en colapso porque esto se hace rapidito y facilito. Lo primero, me dicen que d es un número real distinto de 0 y de 1. Así que, ¿qué voy a hacer lo primero? Es ver y darme cuenta de la pendiente. En lo que sí, lo que quiero hacer yo es generar el corte en el eje X. ¿Ya? ¿Por qué el corte en el eje X? Porque, por ejemplo, tengo el coeficiente de posición es D, ¿cierto? Pero en los gráficos, si se fijan, como que tengo los dos puntos, tengo en Y y en X. Entonces necesito sacar el punto de intersección en el eje X. ¿Cómo lo saco? Metiendo un 0 al Y. Entonces 0 va a ser igual a dx más D. Ahora, despejo, ¿cierto? Y me va a quedar menos D sobre D es igual a X. Por lo tanto, X igual a menos 1. Con esto borro la mitad de las alternativas. ¿Por qué? Porque aquí tengo menos D, tengo 1, tengo esto y me queda esto. Y aparte me decía que D es un número real distinto de 0 y 1 y aquí hay 1. Entonces, ¿ya? Entonces, con eso listo ya tengo lo primero. ¿Ya? Ahora me queda resolver la duda entre estas dos. ¿Cuál de las dos es la correcta? Primero, no me dice nada de D si es que es positivo o negativo. ¿Ya? Pero vamos al caso en que es negativo. Supongamos que D es negativo, ¿ya? Entonces voy a decir ya, D es igual a menos 2. D es negativo, por lo tanto el coeficiente de posición va a estar acá, en menos 2. Pero acá hay un problema. La E me dice que es menos D. Al decirme que es menos D, fíjense, D vale menos 2. Y si reemplazo menos 2, me va a quedar un 2 positivo. Y el coeficiente acá me quedaría positivo. Por lo tanto, al estar en los negativos, fíjense, está en los negativos, no puede ser un coeficiente de posición positivo estando en los negativos, si se fijan, tendría que estar acá arriba, o algo así, ¿ya? Entonces, por esto es que nosotros podemos de, de tachar esta alternativa, de tachar esta afirmación, ¿ya? Porque si supongamos el caso de que D es un número negativo, obviamente va a ser negativo si es que está desde el 0 hacia abajo, ¿ya? Pero aquí arriba no me dicen si es negativo o positivo, entonces por lo tanto yo tengo que ponerme en el último caso, ¿ya? Entonces esta alternativa me permite eso. ¿Por qué? Porque si D es negativo, ¿cierto? Si se fijan acá, lo que va a suceder es que me va a permitir, ¿cierto? Yo eh, colocar esta variable, ¿ya? Esta variable que vendría siendo menos 2, por ejemplo, que es un caso que se puede plantear en esta cosita. ¿Ya? No sé si se entendió más o menos el ejercicio. Y con esto estaríamos listos ya. Sí, buena. Ya los demás quedan de tarea. Este se hace igual. Este hay que tener un poquito más de cabeza. Este ya lo hicimos. Y estos dos son facilitos. Ya esto ya lo saben hacer. ¿Ya?
Así que eso, alumnos y alumnas.